Después de 15 años como desarrollador, un día me di cuenta de algo, de que ya no quería perseguir el siguiente framework, de que ya no me emocionaba aprender la nueva tecnología de moda. Soy David Lampón, Tech Lead, con 20 años de experiencia en IT. Y en mi trayectoria he visto cientos de frameworks, lenguajes y paradigmas. Y en mi caso, llegó un momento donde dije, ya no quiero más. Durante mucho tiempo pensé que podía estar roto, que ya no era buen ingeniero, que había perdido mi pasión. Y hoy te cuento por qué no estaba roto. Porque esta transición es más común de lo que crees y las cosas que ganas y pierdes cuando parcialmente o totalmente dejas de programar. La fatiga. Durante 15 años como desarrollador, como individual contributor, he vivido ciclos de forma constante. En la universidad aprendí Java y C. Más adelante hice mis propios experimentos con HTML y CSS. Monté una aplicación en PHP. Y luego ya en el mundo corporativo aprendí HTML5, CSS3, JavaScript, justo antes de que llegara toda la fase esta de los frameworks, ¿no? De Angular, React, Vue, cualquiera, el siguiente. Y vi también cómo pasamos de una arquitectura monolítica a microservicios y a serverless. Y te puedo garantizar que cada 2-3 años este ciclo se repite. Que tú piensas como ingeniero, este es el framework definitivo, esto es lo que necesito aprender. Pero spoiler, eso nunca pasa, nunca es el definitivo. El momento de quiebre. Llegó un punto donde yo pensé, vale, ya he entendido el patrón. No es que no pueda aprender el siguiente framework, es que no quiero, ya estoy cansado. El problema subyacente siempre es el mismo. Computer Science, informática, desarrollo. Lo que cambia es la sintaxis, las herramientas, el packaging, el marketing, el nombre. Al final, de base, todo es lo mismo. La duda existencial. Y todos, en estas circunstancias, si estás en ella, te darás cuenta de que tu síndrome de impostor te muerde fuerte y empiezas a dudar de ti mismo. Pues piensas que quizá ya no soy tan buen ingeniero, quizá ya no se me da bien programar. ¿Estoy perdiendo el edge tecnológico, técnico? ¿Me estoy volviendo obsoleto? ¿Me van a deprecar? Ves a juniors que para ellos es todo nuevo y se emocionan con todo esto y tú piensas, yo esto ya lo he vivido. Esa persona, ese junior, soy yo hace 5 o 8 años. He pasado por aquí 3, 5 veces antes. Y tienes un sentimiento un poco de culpa, ¿no? Es decir, yo quizá, al ser buen profesional, debería estar emocionándome con el cambio. Pero intrínsecamente, emocionalmente, anímicamente, sientes que no, que ya estás, que te genera frustración, que te genera fatiga. El glue work. Paralelamente a esto, en mi caso, y no sé si es causa, consecuencia o casualidad, me di cuenta de que yo pasaba mucho tiempo de mi día a día ayudando a los demás. Ayudando a hacer el onboarding de nuevos ingenieros. Ayudando con documentación que no siempre era necesaria, pero yo lo consideraba que era importante. Realizaba de forma proactiva coordinación entre equipos cuando había algún tipo de bloqueo. Y sobre todo, genuinamente me preocupaba por el estado anímico de cada una de las personas de mi equipo. Este trabajo de cohesión, de pegamento, glue work, es súper importante, pero posiblemente no pertenecía a mi rol, al que yo tenía por contrato. Y por lo tanto, nadie me lo reconocía como parte de mi desarrollo o como parte de mi rendimiento. No estaba en mi job description, no aparecía en mi performance review, y si tu trabajo es programar, ¿para qué estás haciendo esto? Sin embargo, y objetivamente, ese trabajo es importante. El único problema es que nadie lo medía. La revelación del libro. Por suerte, este libro llegó a mis manos en esa época. Evolving Digital Leadership. Evolucionando el liderazgo digital. Que pivota alrededor de la idea de que algunos de nosotros, algunos ingenieros, se alejan de la tecnología por una frustración común. Que el ciclo constante de aprendizaje para mantenerse vigente ya no es apetecible. Te genera eso, frustración y fatiga y cansancio. Que este problema de readaptarse, de reinventarse, se repite y no parará nunca. Y eso te puede gustar o no te puede gustar. Y en el caso de que no, para seguir entregando valor, tienes que buscar ser relevante en otros aspectos, en buscar dar solución a otro tipo de desafíos. El alivio. Y para mí fue un alivio el entender que no estaba roto y que este patrón de transición es normal. De hecho, en el libro habla de que es uno de los 5 motivadores principales para pasar de individual contributor a un rol de liderazgo. ¿Cómo sucedió? En mi caso, en 2021 cambié a mi actual empresa.
Y durante las entrevistas pedí explícitamente una oportunidad como Tech Lead, Team Lead. No sé el nombre exacto porque cambia mucho entre empresas. Lo que no quería ser es Engineering Manager porque era en mi antigua empresa un 100% de meetings o 100% de gestión. Yo lo que quería era conservar un 50% de mi capacidad como ingeniero, como individual contributor, como aportar valor desarrollando y desarrollar mis capacidades como gestor, como manager, como líder, ese otro 50%. Este para mí era el escenario perfecto porque me permitía mantener todo mi bagaje, mi experiencia que me había traído a este momento a nivel profesional, no dejarlo ir y permitirme desarrollarme en esta otra variante, esta otra vertiente, este otro perfil más de gestión, más de coordinación, más de priorización, sin perder el uno del otro. Entonces, me permitía tener una red de seguridad y a la vez desarrollarme a mi proyección futura. Entonces lo que pasó es que en 2001 cambié de empresas, fue abril de 2021. Durante ese 2021, son unos 8 meses, estuve aprendiendo de la empresa, el producto, el business model, la coordinación entre equipos, el stack tecnológico, la deuda técnica, funcionamiento de los repositorios, los diferentes equipos. Y cuando ya tuve una perspectiva más o menos clara de cómo funcionaba y surgió la oportunidad, yo estaba ahí para recibirla, así que en 2022, a finales de enero, se me puso como team lead de un equipo de 2-3 personas con un rol muy concreto. Yo no tenía experiencia, no tenía expectativas, así que cometí todos los errores posibles y alguno más. Pero bueno, algo tuve que hacer bien porque no acabó el año que ya me pasaron Hubo una organización interna y yo ocupé el rol, o sea, la posición del lead mío, que pasó a Engineering Manager, y yo pasé a ser lead de 2 verticales con, no recuerdo, 6, 8 ingenieros. Algo similar en 2023 y 2024 hasta el día de hoy, en la que sigo siendo team lead, con posiciones de equipos muy variadas, diferentes scopes de trabajo, pero obviamente con una progresión en mis competencias y en mis habilidades como team lead. El cambio mental. Para mí ha habido una redefinición en lo que es la manera de trabajar. Ya no es lo que yo hago, tú haces, es lo que nosotros como equipo hacemos. Ya tienes que estar preocupado no solo de tu trabajo, sino del todo el trabajo de tus compañeros. Pasas de resolver problemas de forma puntual, individual, a eliminar bloqueadores para que el resto del equipo pueda resolver esos problemas. Pasas de escribir código a facilitar que otros lo escriban. De ser el más rápido, intentar ser el más rápido, al multiplicar la capacidad de tus compañeros del equipo, de tus ingenieros. Porque tu trabajo ya no es código, es dar claridad, facilitar el trabajo de los demás. Impacto multiplicado. Antes, mi impacto como individual contributor, como desarrollador, era el código. Mi ticket, mi código. Ahora, mi impacto es conseguir que todas las personas de mi equipo tengan el resultado que yo antes tenía. Es decir, que todo el mundo sea capaz de entregar valor. Cuando mi equipo crece, yo crezco con ellos. Igual, si yo crezco, mi equipo crece también. Durante este tiempo, 2 o 3 personas, 2 o 3 ingenieros de mis equipos han sido promocionadas en su carrera profesional. Y esto para mí es una definición de éxito, porque yo he sido capaz de generar el escenario y las condiciones dentro del equipo, dentro de las dinámicas, para que ellos pudieran verse, potenciar sus habilidades y tener la visibilidad suficiente para que la empresa reconozca que están al siguiente nivel. Y esto es algo que no es imposible conseguir como individual contributor. Esto solo consigues cuando tú estás liderando, cuando estás definiendo el contexto de trabajo de otros ingenieros. Libertad de ciclo. Yo ya no persigo frameworks, entiendo los conceptos, los pulo, pero dejo los detalles de implementación y la implementación propia en muchos casos a los demás. Ahora necesito mantenerme vigente, necesito aprender lo justo para poder seguir tomando decisiones informadas, sin la culpa de no estar completamente al día técnicamente. Es decir, esa parte de continua actualización no la vivo tan fuerte, porque los conceptos al final sobre los que basamos nuestro trabajo es informática, es computer science, es desarrollo. Y eso no cambia. Cambia el sabor, cambia el formato, cambia el marketing, cambia el nombre de la tecnología que estamos utilizando, pero de base es todo exactamente igual. Otra definición de éxito. Antes, yo lo que buscaba era escribir un código sofisticado, elegante. Ahora, mi satisfacción
es cuando mi equipo puede entregar valor sin bloquearse. Antes era, voy a coger el ticket más complicado, el bug más difícil. Y ahora es más bien algo así como, soy capaz de eliminar la incertidumbre para que mi equipo trabaje tranquilo. Es una satisfacción muy similar, diferente, pero igualmente válida. ¿Qué perdí? El flow del código. Echo mucho de menos ese flow de programar, de que lo que de mí se esperaba es que me pusiera los auriculares, música para concentrarme, estar 4 horas seguidas y resolver un problema. Esta sensación de me concentro en algo, pierdo la noción del tiempo, solo estoy yo, el editor, el código y el problema, es algo que como manager, como lead, ya no tienes. Puedes tener 4 horas de concentración en meetings, pero ya no es de código. Y el output de un meeting nunca es tan satisfactorio como la resolución de un problema de código. Cuando tú has conseguido dar una solución a un problema que era muy claro y muy tangible. La satisfacción directa. Echo de menos ver mi código, mi código funcionando en producción, ¿no? Esta dopamina de decir, esto lo he hecho yo, esto funciona, lo lanzamos a producción y resolvemos un problema. Ahora es más nosotros hemos hecho esto. Es menos directo, es menos visceral, es igualmente válido y lo que tengo que aprender, lo que tienes que aprender cuando haces esta transición a manager, es que parte de eso es gracias a ti. Aunque tú no lo hayas implementado, lo que cuesta hacerse un poquito la idea, sí que parte eres tú. Tú has permitido que se dé ese contexto y que esa persona haya podido sacar adelante eso porque tú has permitido que estuviera desbloqueado, que tuviera toda la información, que le facilitar su trabajo es éxito de todos. La maestría técnica. Seamos sinceros. No te voy a mentir, vamos a ser sinceros. Es imposible que no trabajando 8 horas al día en generar código no pierdas capacidad técnica. Es imposible. Puedes mantener esos conceptos de alto nivel presentes en tu cabeza, pero la facilidad para programar se va degradando poco a poco. Yo llevo 15, 20 años en esto. Un individual contributor que lleve 5, que esté ahí en el límite para senior, que programe 8 horas al día y que tenga interés en lo que hace, sabe más que yo ahora mismo. Es capaz de entregar valor en nivel de código más rápido, mejor. Y eso está bien. No tendría que ser de otra manera, porque yo no compito ya en implementación, compito en otras cosas, ¿no? En facilitación, decisiones, arquitectura, priorización. Esa ya no es mi tarea. Ha cambiado un poquito con la IA, eso es cierto. Ahora soy capaz de entregar valor de implementación súper rápido también. Pero de nuevo, no sé hasta qué punto. Esto también es carne para otro vídeo, ¿no? Cómo la IA puede cambiar el rol de un team lead o de un change manager gracias a la capacidad de contextualizar un problema y darle solución muy rápido. Ya no necesitas esas 4 horas de foco quizá para sacar valor. Pero vamos a dejar para otro momento. Señales de que es tu momento. Si ves un nuevo framework, una nueva tecnología, un nuevo lenguaje, una nueva conferencia y lo que piensas es, esto ya lo he vivido, otra vez lo mismo. Si te cuesta emocionarte con las cosas nuevas, de nuevo, no estás roto. Es señal de que posiblemente lo que necesitas es una transición. Haces glue work. ¿Tienes tendencia natural a ayudar a las personas? ¿A hacer tareas colaterales de lo que es más allá de cerrar tickets? Haces eso, onboardings, coordinas entre equipos sin que te lo pidan. ¿Sientes una preocupación genuina por el estado de tu equipo? Esto, aunque no esté en tu lista de tareas, aunque no esté a tus responsabilidades, esto es liderazgo. Liderazgo moderno. Liderazgo porque no eres solo tú, es tu grupo, tu equipo. Y aunque no te lo reconozcan, es de nuevo una señal de que algo está cambiando. Frustración con decisiones. Si en más de una ocasión piensas, creo que estas cosas, el funcionamiento del equipo, podría ser mejor si hiciéramos esto así, esto así, significa que tienes una opinión. Si te frustra no tener más peso o una voz en lo que es la dirección técnica, es señal de que tienes una opinión que no se está escuchando. Si quieres influencia y no solo ejecución, de nuevo, es síntoma de que lo que estás buscando es una transición. Si 2 de estas 3 son un sí, debes considerar una transición, que no significa abandonar la parte técnica, lo que te ha traído hasta aquí. Significa valorar un cambio en la forma de que tienes impacto como profesional. Resumiendo el mensaje de este vídeo,
Si sientes esa fatiga tecnológica de la que te estoy hablando, no estás roto, no estás solo. Es un patrón normal de evolución de algunos de nosotros, de ingenieros, dentro del mundo de IT. Así que, por favor, si estás en esta situación, si sientes la fatiga, si lo que haces es glue work, coméntamelo abajo. Y si quieres ver más contenido como este, recuerda suscribirte. Nos vemos en el próximo. Saludos. Chao.